versículos del 11 al 15 y después leemos el verso 19. Yo lo voy a ir leyendo y usted tan amable me sigue ahí en su Biblia. Amén. Capítulo 30, verso 11 al 15, dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Verso 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amén. Vamos a sentarnos, ya oramos, hermanos, y que el Señor sea hablando a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que el Señor sea tratando y obrando como Él solo lo sabía hacer. He titulado este mensaje, hermanos, recibe el consejo de Dios. Amén. Recibiendo el consejo de Dios. La palabra del Señor nos dice que el pueblo de Israel fue destruido porque le faltó conocimiento. Dice Oseas capítulo 4, verso 6. Y yo quisiera que esta noche habláramos un momento sobre la palabra de Dios, sobre los consejos que Dios nos da, sobre las bendiciones de obedecer a Dios y sobre las consecuencias de no obedecerlo. Pero también quiero que tengamos en cuenta, tengamos muy en claro que lo que Dios quiere para nosotros siempre es lo mejor. Amén. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Nosotros hablamos muchas veces de que Dios perdona pecados porque Dios perdona pecados, ¿verdad? Nosotros hablamos de que Dios renueva, de que Dios restaura, porque en el día de hoy Dios sigue restaurando, sigue renovando, ¿verdad? Hablamos de que Dios da oportunidades, de que Dios nos ayuda, de que Dios está con nosotros todos los días. Y lo repetimos mucho en los cultos, lo repetimos mucho cuando se dirige un culto. Muchos de los mensajes llevan estas palabras: Dios perdona, Dios renueva, Dios restaura, y todo eso es verdad. Pero yo quisiera decirles algo, hermanos, con todo el cariño del caso, con todo el amor que Dios le tiene a esta iglesia, porque cuando estaba haciendo este mensaje el Señor puso en mi corazón escribir estas palabras y se las quiero compartir como un consejo que Dios nos quiere regalar esta noche. Decimos muchas veces que Dios perdona, restaura, renueva, da oportunidades porque lo creemos, porque lo vivimos y porque es así. Pero Dios también quiere que nosotros esta noche tengamos en cuenta que Él no va a pasar por alto ni por inocente a aquel que comete pecado. Dios también quiere que nosotros entendamos esta noche que Él está dispuesto también a castigar nuestra vida cuando lo ofendemos a Él, cuando le fallamos a Él. Porque nosotros no podemos seguir viviendo, jóvenes, hermanos, ancianos, iglesia, como si nosotros no supiéramos cómo debemos vivir ni cómo debemos comportarnos delante de Dios. No podemos vivir como si no lo supiéramos. Nosotros decimos que esta es la iglesia de Dios y es una gran verdad, esta es la iglesia de Dios. Decimos que nosotros tenemos que vivir en santidad. Y lo predicamos: sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Nos mofamos quizás
muchas veces que nosotros somos fieles a Dios, lo predicamos a la gente de afuera, que hay que obedecer a Dios, que hay que apartarse del pecado, que hay que vivir para agradar a Dios, y sigue siendo una gran verdad. Pero yo creo que ahora la verdad nosotros decimos mucho con nuestras palabras y a veces hacemos muy poquito con nuestros hechos. Porque la fidelidad no se trata mucho de lo que nosotros podamos decir, sino de lo que nosotros podamos demostrar. Amén. Nosotros no podemos decir, es que sí, yo soy fiel a Dios, yo obedezco a Dios. Nosotros no podemos decir mucho eso. Debemos preocuparnos más por demostrar que sí somos fieles a Dios. Debemos preocuparnos por demostrar con nuestros actos que obedecemos a Dios cuando nos ven y cuando no nos están viendo. Amén. Nosotros no podemos llevar una vida cristiana como si no conociéramos la palabra de Dios. Yo me preguntaba mucho cuando estaba haciendo este mensaje, yo, Señor, pero ¿por qué yo tengo que hablar de esto? ¿Por qué yo tengo que decir esto? Si yo necesito mucho lo que estoy escribiendo, yo necesito que usted me hable a mí. Y quizás no soy el más digno de decirlo, quizás de predicarlo. Y por eso como que uno como que se retiene, como que quisiera no decir muchas cosas de las que escribí. Pero quiero dejar que Dios nos hable, quiero dejar que Dios nos dé un consejo, porque de seguro que será para bendición de nuestra vida cristiana. Nosotros debemos vivir como creyentes que conocen la palabra de Dios. Somos gente que conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? Somos la iglesia pentecostal que cuando salimos a predicar, predicamos lo que la Biblia dice. O sea que conocemos la palabra del Señor. Nosotros fuimos instruidos, fuimos enseñados para vivir y predicar lo que la Biblia dice. Todos en algún momento antes de bautizarnos fuimos a la doctrina, ¿verdad? Nos enseñaron lo que era bueno y lo que era malo. Nos instruyeron. Nos enseñaron a dejar de hacer lo malo y a empezar a hacer lo bueno. Eso es arrepentimiento, ¿verdad? ¿Recuerdan toda la doctrina? Nos enseñaron a vivir en santidad, a separarnos del pecado, a vivir para agradar a Dios. Desde que empezamos nuestra vida cristiana, como que nos inculcaron, como que somos un ejército, hermanos, de personas que han sido instruidas, que han sido enseñadas, que desde el principio nos enseñaron la palabra de Dios para que todos los días de nuestra vida la vivamos para agradar a Dios. Amén. Porque nosotros no somos ignorantes de lo que dice la palabra del Señor. Venimos a los cultos los martes, venimos al culto el miércoles, venimos los sábados, los domingos. Venimos al ayuno, oramos en nuestra casa, leemos la Biblia. Nosotros sabemos lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Qué bueno nosotros entender que los beneficios de la obediencia son todos para nosotros. Amén. Por favor, iglesia, por favor, jóvenes, por favor, hermanos, por favor, directivas, presidentes, comité de predicadores. Qué bueno que nosotros esta noche le hiciéramos honor a esta iglesia, que le hiciéramos honor al Dios que nosotros tenemos. Amén. Y que todos los días, cuando estemos allá en la calle, llevemos una vida digna de un cristiano. Amén. Qué bueno que nosotros le hagamos honor a lo que hemos aprendido en la palabra de Dios y todos los días nos comportemos más para agradar a Dios. Amén. Y para agradar menos al mundo. Amén. A veces nos preocupamos mucho por el qué dirán afuera, dependiendo de nuestro comportamiento. Y qué bueno dejar de pensar qué dicen las personas afuera. ¿Será que se burlan de mí? ¿Será que me gozan porque me he visto de esta o de otra manera? Qué bueno dejar de pensar lo que dice el mundo de nosotros. Y empezar a vivir todos los días de una manera apasionada y demostrarle a Dios que nosotros somos gente que queremos vivir para agradarle a Él todos los días de nuestra vida. Amén. Qué bueno que nosotros, o más bien que Dios, cada vez que Dios se asomara de los cielos y mirara a nosotros, sus hijos, cuando nos ve en el trabajo, cuando nos ve en la casa,
cuando nos ve en donde sea que estemos, cuando nadie nos está viendo. Qué bueno que el Señor se llene de alegría, se llene de una satisfacción, porque está viendo gente, porque está viendo jóvenes, porque está viendo hombres, porque está viendo ancianos que viven para agradarle a Él. Qué bueno que nosotros seamos de felicidad para Dios. Qué bueno que cuando Dios incline a mirarnos a nosotros, le provoquemos alegría, le provoquemos gozo. Que Dios diga, hombre, vale la pena seguir bendiciendo, vale la pena seguir estar con esta iglesia, porque son hombres que desean agradarme. Qué bueno que Dios tenga un concepto bueno de cada uno de nosotros. Porque la Biblia dice que Abraham era considerado el amigo de Dios. Dios consideraba a Abraham su amigo. Eso es un buen concepto de Dios. También dice la palabra del Señor que Dios considera a Job su siervo. Has considerado a mi siervo Job. Eso es un buen concepto de parte de Dios. Yo me quisiera preguntar, ¿qué concepto tendrá Dios de mí esta noche? ¿Qué concepto tiene de mí cuando estoy en la calle, cuando se acaba un culto el sábado y me voy para la casa o me voy para otro lugar? ¿Qué concepto tiene Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de ti todos los días? Qué bueno que Dios pensara y tuviera el mejor concepto de nosotros. Mire, ahorita leímos en Deuteronomio 30 los siguientes versos, pero quiero volver a leerlos porque hay algo indispensable en estos versos y quiero que los tengamos en cuenta. Dice el verso 16: porque yo te mando hoy, escuche, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Escuche, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. Y quizás esto suena como un mandato que Moisés escribe para nosotros, porque lo podemos tomar como si fuera para nosotros. Y no es que Dios escriba su palabra como un dictador, como algo que tenemos que hacer a las buenas o a las malas, no. Sino que Moisés quiere resaltar la importancia que Dios se merece. Porque yo creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer para agradar a Dios es obedecer. Lo mínimo que podemos hacer para agradar a Dios es obedecerlo. Porque Dios lo ha hecho todo por nosotros. Y también leímos el verso 11 al 14, que dice: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, ¿cuál mandamiento? El de amar a Dios, el de obedecer sus mandamientos, sus decretos, ¿verdad? Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. No es demasiado difícil, dice la palabra del Señor. Y aparte dice, y tampoco está lejos. O sea que el mandamiento de Dios no es tan difícil para nosotros y tampoco está lejos. Y nos da un ejemplo, porque no está en el cielo para que digamos, ¿y quién va a subir al cielo y nos va a traer este mandamiento? Para que lo escuchemos, para que lo entendamos y empecemos a vivirlo. Y tampoco está al otro lado del mar para que digas, ¿y quién cruzará el mar? Para que nos traiga el mandamiento y nos lo explique y lo empecemos a vivir. Porque el verso 11 dice, este mandamiento no es tan difícil y no está lejos. No podemos decir que no sabemos que tenemos que vivir en santidad, porque Dios nos lo ha dicho muchas veces. Amén. No podemos decir que no sabemos de qué manera obedecer a Dios, porque Dios todos los días nos lo recalca con su palabra. Amén. No podemos decir que es muy difícil vivir para agradar a Dios, porque Dios dice que no es tan difícil. Una cosa es cuando nosotros como cristianos queramos revolver pecado con santidad. Muy difícil vivir ahí sí para agradar a Dios.
Pero cuando queremos agradar a Dios no es tan difícil. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. No podemos decir que no sabemos lo que hay que hacer, porque dice, y no está lejos. El verso 16 dice, está en tu boca, está en tu corazón, los mandamientos de Dios. Qué bueno que nosotros empecemos a dejar esas palabras a un lado y decir, no, es que yo no sabía que eso era pecado. Yo no sabía que yo no podía ir a ese lugar. Yo no sabía que fumar era pecado. Yo no sabía que fornicar era pecado. Yo no sabía que eso era pecado. Amén. Qué bueno que nosotros esta noche tuviéramos un poco más de cuidado. Porque Dios crea mi iglesia. Dios ama esta iglesia con toda la esencia de su ser. Pero así como lo ama, también está dispuesto a castigar nuestros pecados para que nosotros nos corrijamos. Créame. Yo quisiera que esta noche, así con este silencio que hay, hiciéramos memoria de lo siguiente. Porque cuando salgamos de este culto no vamos a decir, ¿será que sí puedo ir allá? ¿Será que sí puedo decir esto? ¿Será que me puedo vestir de esta manera? Mire, ¿quiénes se saben los mandamientos de la palabra del Señor? Todos. Miren, dice la palabra del Señor, hagamos memoria un momento, dice, amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. No seamos idólatras. Honra a tu padre y a tu madre. No mates, no adulteres o no forniques. No hables contra tu prójimo. No codicies la casa, ni la mujer, ni los bienes de los otros. No mientas, no hurtes y no robes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos de Dios. Y uno puede decir, tremendo la palabra del Señor, ¿verdad? Tremenda la palabra de Dios. ¿Será que sí podemos cumplir esos mandamientos? ¿Será que podemos vivir sin decir mentiras? ¿Será que podemos vivir sin codiciar los bienes de las otras personas? ¿Será que, escuche, podemos vivir amando a Dios por encima de todas las cosas? ¿Será que sí? Mire las bondades de Dios, hermanos, como son de grandes. Dice 1 Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. ¿Verdad? Ninguno de esos mandamientos en lo que nosotros podemos ofender a Dios, toda esta lista que le acabo de leer, ninguno de esos mandamientos son más pesados de lo que nosotros podamos soportar, ninguno. Porque el Señor nos dice que no nos dejará ser tentados, que no vendrá cosa mayor que nosotros no podamos resistir. O sea que sí podemos vivir en santidad. Amén. O sea que sí podemos vivir para agradar a Dios todos los días. Amén. O sea que sí podemos decir que podemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Podemos decir que no vamos a tener otros dioses porque ya tenemos al único y suficiente Dios. Amén. Podemos decir que podemos vivir sin decir mentiras para agradar a Dios. Porque cuando estamos a punto de decirla, Dios sabe que tenemos la capacidad de no decirla. Amén. Dios sabe que podemos soportar el peso de la tentación. Dios lo sabe. O sea que si nosotros pecamos, ¿pecamos por qué? Dígalo. ¿Por qué? No, porque queremos. Porque queremos. Porque si yo estoy frente a la tentación, si estoy frente a alguna circunstancia en la que puedo llegar a ofender a Dios, y Dios dice, ojo, que nada de lo que venga va a ser más fuerte de lo que usted pueda resistir. Nada. O sea que si estamos delante del pecado y caemos en el pecado, quisimos caer, porque Dios ya nos dio las fuerzas suficientes para no caer en ese pecado. ¿Verdad? Sí se puede vivir para agradar a Dios. Yo soy un convencido de que podemos vivir en santidad todos los días de nuestra vida.
Yo creo que es mejor decir, vamos a esforzarnos un poquito más, vamos a darle con más ganas, vamos a esforzarnos todos los días, vamos quizás a orar más, amén, vamos a meterle un poquito más de empuje, porque sí se puede agradar a Dios. Recuerde, iglesia, recuerde, jóvenes, que no estamos solos, Dios está con nosotros. Recuerde, iglesia, de que Dios ha prometido ayudarnos todos los días de nuestra vida, amén. Cuando estemos quizás en ese momento difícil, cuando estemos quizás en ese momento de ofender y de no ofender a Dios, qué bueno recurrir a Dios y decirle, Señor, ayúdame a no pecar, ayúdame a no caer en la tentación, ayúdame a ser santo en este momento, amén. Porque si Él prometió estar todos los días con nosotros, Él va a estar ahí para fortalecerme, para darme esa fortaleza, decirle no al pecado. Yo estoy convencido de que esa fuerza Dios se la ha dado a la iglesia, amén. Porque ese versículo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso no es decir poder para sanar a un enfermo, no. Eso es decir, tenemos poder de Dios para resistir la tentación. Tenemos poder de Dios para decirle al mundo que no y a Dios que sí. Tenemos poder para decirle al pecado y a la tentación que no vamos a ofender a Dios. Tenemos poder, Dios nos ha dado esa facultad. Cuando decimos que nosotros somos cristianos, no decimos que somos cristianos por un título, porque nosotros no somos cristianos por título, somos cristianos porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas, amén, y hace que seamos diferentes para no agradar al mundo y agradar a Dios. Eso hace la diferencia. No somos cristianos de título, somos cristianos porque Dios se mueve en nuestro corazón. Y si no, ¿qué es lo que sentimos cuando oramos? ¿Qué es lo que sentimos cuando cantamos? ¿Para qué somos cristianos los 7 días de la semana? ¿Para qué? Para decir, uy, ahí va el pentecostal, ahí va el cristiano, ahí va el evangélico. No. Dios nos ha llamado para que seamos jóvenes santos, aprovechando que eso es un culto de jóvenes. Quizás para que muchos dejen decir, es que los jóvenes son los que más caen, es que los jóvenes son los que más flaquean, es que los jóvenes son los que dan mal testimonio. Qué bueno que esta noche hiciéramos un alto en el nombre del Señor y nos llenáramos más del Espíritu Santo para demostrarle a aquellas personas que dicen eso y para demostrarle al mismo diablo que somos jóvenes, que podemos vivir en santidad para agradar a nuestro Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Este mensaje, hermanos, de verdad, ese mensaje no es carreta mía, ni que yo dije, bueno, vamos a hacer este mensaje para como se dice, para darle varilla a la iglesia. No. Hasta ayer en la noche yo no sabía ni qué iba a predicar. Y aquellos que predican saben que cuando se está llegando el momento y falta un día, o peor aún, cuando es el mismo día y uno no sabe qué va a predicar, uno se angustia. Al menos yo me estreso mucho. Yo me preocupo cuando va a llegar el momento y no sé qué voy a decirle a la iglesia. Y ayer en la noche yo no sabía ni qué iba a predicar. Yo le dije, Señor, pero ¿qué le digo a la iglesia? ¿Qué le digo a los jóvenes? Tantos mensajes que se han dicho, se habla de una cosa, se habla de otra, de otra, de otra. ¿Qué le digo a la iglesia? Y yo no sabía qué iba a predicar y me senté, hermanos, y empecé a poner título, empecé a poner texto, empecé a poner introducción. Y yo digo, definitivamente esto es un mensaje que viene de parte de Dios. Porque Dios esta noche nos está recordando y nos está aconsejando lo que debemos hacer. Dios nos aconseja a nosotros como jóvenes, como adultos, como ancianos, como adolescentes en la iglesia, que escojamos la vida para que vivamos. Eso nos aconseja Dios. Escoger la vida es escoger todos esos mandamientos, todas esas ordenanzas de Dios, todo eso que Dios nos dice y empezar a vivir en esos mandamientos. Y el Señor dice, cuando usted empiece a vivir de esa manera, estás escogiendo la vida, y si los escoge, vida abundante nos va a dar. Dios nos aconseja, escoja la vida para que vivas. Si sabes lo que tienes que hacer, joven, si sabes lo que tienes que hacer, hermano, y no lo haces, estás escogiendo la muerte.
si sabes lo que tienes que hacer, si sabes cómo te debes de comportar, si sabes cómo debes de vivir para agradar a Dios y no lo haces, Dios está dispuesto a castigarte. Dios está dispuesto a cobrarte ese error, a cobrarte ese pecado. Y más que hoy te lo está diciendo, escoge el bien, escoge el bien, escoge mis mandamientos. Mira que te estoy diciendo: no mates, no hurtes, no digas mentiras, no desees la mujer del prójimo, no forniques, no vivas en pasiones, no vivas y hagas lo que no debes hacer. Dios perdona, sí, Dios perdona. Dios me ha perdonado a mí muchas veces. Dios restaura, pero Dios no quiere soportar que nosotros estemos pecando a toda hora, porque Dios es muy bueno y muy amplio para perdonar. No, Dios quiere que seamos conscientes de que como padre que ama a sus hijos está dispuesto a disciplinarnos. Dios quiere que lo sepamos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Me encontré un versículo en la palabra de Dios que lo había leído varias veces, muchas veces, y no lo había entendido. Y es muy pequeño. Y dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y punto. No dice nada más. Y yo me ponía a meditar y a pensar en este versículo. Y yo creo que este verso nos lleva a pensar de que Dios, aunque parezca contradictorio, pero no lo es, no quiere que lo obedezcamos tanto porque Él no lo pida. Pongan atención. No quiere que lo obedezcamos tanto por miedo, por amenazas, no. Mira lo bonito de Dios. Dios quiere que vivamos en santidad y que guardemos sus mandamientos por amor. Bonito eso, ¿verdad, hermanos? Yo leí ese versículo y lo entendí así, y yo me llené como de un gozo, hermanos. Yo sentía como algo tan bonito. Yo dije: el Dios que nosotros tenemos es un Dios de puro amor, es un Dios de mucha misericordia. Por eso es que la Biblia dice que Dios es amor. Amén. Su esencia, la esencia de Dios es amor. Y yo decía: Dios pudiendo castigarnos diariamente, Dios pudiendo obligarnos a obedecerlo, Dios pudiendo darnos correa venteada todos los días, Dios pudiendo forzarnos a obedecerlo, Dios pudiendo, Dios pudiendo amenazarnos para que vivamos en santidad, no lo hace. Dios quiere que nosotros, cada vez que nos levantemos en la mañana y salgamos a la calle y estemos por ahí, tengamos en cuenta y lo amemos lo suficiente para que cuando estemos delante de la tentación digamos: yo tengo un Dios que amo. Yo voy a valorar ese Dios que tengo. Yo no voy a pecar porque Dios ha sido bueno conmigo. Yo no voy a pecar porque Dios me ha bendecido. Yo no voy a pecar porque Dios me ha dado muchas oportunidades. Dios quiere que tengamos sentimiento de amor. Dios no quiere que le obedezcamos a las malas ni por la fuerza. Quiere que nosotros haya una sincera fidelidad. Quiere que nosotros, ese sentimiento de amor que nosotros decimos que tenemos por Él, no se lo demostremos tanto con nuestras palabras, sino que lo demostremos con nuestros hechos. Como se siente bien aquellos que tienen hijos cuando sus hijos obedecen, ¿verdad? Y lo que más quiere un padre es que su hijo le obedezca. Y qué bueno que nosotros a partir de hoy nos propusiéramos en nuestro corazón, que sea un propósito en nuestro corazón a partir de ese momento y ahora a las 8 de la noche y mañana a las 7 de la mañana y toda esta semana. Qué bueno que nosotros nos comprometamos a decir: vamos a vivir para agradar a Dios por amor. Vamos a esforzarnos un poquitico más. Qué bueno que nosotros hubiera este sentimiento de respeto, de gratitud a Dios, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros, muy bueno con nosotros. Infinitamente bueno ha sido Dios con nosotros y no se merece que lo estemos ofendiendo a toda hora. Dios no merece que la estemos embarrando a toda hora, como si no supiéramos los mandamientos de la palabra de Dios. Dios no quiere eso.
Bendito el nombre del Señor Jesús. Y también leí otro versículo en San Juan 14:21 que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso quiere decir que Dios está con aquellos que lo aman y que guardan sus mandamientos. Eso es lo que quiere decir. Qué bueno que nosotros pudiéramos esta noche ser sensibles a la palabra de Dios y reconocer, ¿verdad? Nosotros sabemos que no debemos decir mentiras y se nos presenta la oportunidad y ahí mismo se va la mentira. ¿O no? Seamos sinceros con Dios. Todos hemos dicho mentiras, todos. Pero qué bueno que nosotros tomáramos esta palabra en serio, tomáramos este consejo de Dios y lo empezáramos a aplicar. Que no se quede en un simple amén, que no se quede simplemente en su oído, que lo llevemos a nuestro corazón, que lo llevemos a la práctica. Porque Dios mira esta iglesia todos los días con ojos de amor y misericordia, todos los días. Todos los días Dios bendice esta iglesia. Todos los días Dios quiere fortalecer esta iglesia, quiere santificar esta iglesia. Quiere que esta iglesia surja, quiere que esta iglesia siga adelante, quiere que esa vida espiritual tuya sea mejor todos los días. Dios todos los días quiere el bien para esta iglesia, todos los días, las 24 horas del día, quiere que esta iglesia sea mejor, quiere que seamos cristianos de mejor calidad. Dios lo quiere, escuche, y Dios nos da la facultad y el poder para que lo hagamos. Amén. Leímos el versículo de Oseas 4:6 que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea, como que no sabían, o quién sabe si no sabían, porque la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, son libros en los que está plasmada la palabra de Dios ahí, y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto, y no hagas esto. Sin embargo, la Biblia dice que se perdió por falta de conocimiento. Pero la iglesia no. La iglesia no es Israel. Amén. La iglesia somos los hijos de Dios. Y Dios quiere que tengamos en claro que hay que amarlo a Él por encima de todas las cosas, que hay que respetarlo todos los días, que hay que vivir en santidad los 7 días a la semana. Dios quiere que lo recordemos. Recuerda que estamos llamados para vivir en santidad, para obedecer a Dios, para agradar a Dios. Estamos llamados para demostrarle al mundo, amén, que existe un Dios que perdona pecados y que tiene la facultad de darle a sus hijos ese poder de vivir en santidad. ¿Qué le demostramos todos los días al mundo? ¿Qué le demostramos a las personas cuando damos mal testimonio? ¿Qué estamos demostrando allá afuera cuando vivimos en pecado? Cuando alguien se aparta, ¿qué está demostrando? Oh, el Dios de esa iglesia no tiene poder. El Dios de esa iglesia no tiene la facultad. El Dios de esa iglesia es un Dios injusto porque le da cargas que no pueden soportar. Y qué vergüenza con Dios. Debería darnos vergüenza con Dios que de pronto la gente tenga murmullos en su boca, decir, ¿para qué me meto allá si la gente entra allá y se aparta? Eso es como decir, bueno, entonces el Dios que tienen allá, ¿para qué sirve? Si entra alguien, se bautiza y a los 4 meses está afuera. Qué vergüenza con Dios que digan eso de la iglesia. Qué bueno nosotros comprometernos esta noche a que la gente que dice eso ya no lo diga más. A que la gente que está diciendo diga, hombre, qué raro, a partir de ese culto, a partir de un momento a otro, los jóvenes de esa iglesia, los adultos de esa iglesia, los ancianos de esa iglesia empezaron a tener una vida diferente. Qué bueno que la gente diga, oh, qué bueno ir a esa iglesia, porque cuando se entra ya, por más pecador que sea, sale diferente. Qué bueno que la gente diga, hombre, allá entra gente alcohólica, entra gente viciosa, entra gente violenta, entra gente con muchas ataduras, pero raro, a los 3 meses son gente diferente, son gente que ya cambia su manera de ser. Qué bueno que eso se escuche.
Qué bueno que nosotros podamos hacer que Dios se sienta orgulloso de nosotros. Escuche, para los que dicen es que es imposible, es que no se puede, el verso es muy claro, no es cosa difícil, no es difícil. Nosotros la queremos hacer difícil cuando queremos aceptar un poco del mundo, un poco de pecado. Es más difícil querer vivir para agradar a Dios y revolver con pecado que vivir totalmente agradando a Dios. Amén. ¿Sí me hago entender? Es más difícil estar yo demostrándole a otras personas que soy fiel cuando no soy fiel. Es más difícil demostrarle a otras personas que vivo en santidad cuando no soy santo, porque la conciencia está martillando y martillando y martillando. Es más difícil vivir así. Es mejor vivir agradando a Dios. Es fácil, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. El evangelio es fácil. Los mandamientos los sabemos. Es sencillo dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Sencillo. Muy difícil entender eso. ¿Verdad que no? Pero también hay algo bonito en todo esto, y es el versículo de Corintios. Quiero pasarme en todos estos versículos, porque una vez hablé con una joven que me dice, vea, si yo estoy en una tentación y salgo y caigo en pecado, es porque Dios es injusto. Si Él sabía que yo iba a salir de la casa e iba a pecar, ¿por qué no me detuvo en la casa? Me decía la joven. Y yo le dije, estás leyendo mal el versículo, porque la Biblia dice, ese verso lo que quiere decir es que Dios nos da esa facultad de salir y enfrentar, si es necesario, al pecado, a la tentación. Amén. Y ese versículo está diciendo que en nosotros hay algo de parte de Dios muy grande. Amén. Que no tienen los de afuera. Que cuando nos encontramos con la tentación, con eso que nos quiere llevar a hacer el pecado, tenemos la facultad de voltearnos y seguir en contra de esa dirección. El verso de Pedro que repasamos la semana pasada, porque a ellos les parece extraño que vosotros no caminemos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Claro, a la gente le parece extraño que muchos de nosotros, porque así como también se dicen cosas que no convienen, también hay que decir lo bueno que tiene esta iglesia. Muchos de nosotros, muchos cristianos, la mayoría de los cristianos también tienen un buen testimonio. Y muchos también dicen, pero qué raro, esa persona, ese hombre como era, como maltrataba a su esposa, como vivía perdidamente, y empezó en esa iglesia y ya la trata bien, y ya no se escuchan gritos, y ya pasó algo pasó en esa persona. A ellos les parece extraño. Claro, eso es lo normal. Es que lo normal para nosotros como iglesia es que demos un buen testimonio del Dios que nosotros tenemos. Eso es lo normal. Cuando nosotros estamos demostrando allá que no se puede vivir en santidad, estamos diciendo que nuestro Dios no nos puede ayudar. Yo quisiera ver la mano levantada de un joven que se quiera comprometer de hoy en adelante a vivir más para agradar a Dios. Al menos yo me quiero comprometer, ¿verdad? Yo me quiero comprometer a agradar a Dios todos los días más. Dejemos de pensar el qué dirán, dejemos de pensar en las burlas, dejemos de pensar en las demás personas y pensemos en nuestro Dios. ¿Quién es el que lo ha dado todo por nosotros? Nuestro Dios. ¿Por quién nos debemos de preocupar? Por nuestro Dios. ¿Quién es el que te bendice todos los días? Dios. ¿Quién es el que está contigo todos los días? Dios. ¿Quién es el que te ha perdonado tus pecados? Dios. Entonces yo debo vivir mi vida en torno a mi Dios. ¿Y qué mejor manera que obedeciéndolo? ¿Ya me hice entender, hermanos? Entonces vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a ponernos en pie.
Muchas veces podemos escuchar, quizás de muchas amistades, quizás de muchas personas: no sigas yendo a esa iglesia. ¿Para qué te sigues vistiendo así? ¿Cuál alabar a Dios? ¿Cuál buscar de Dios? ¿Cuál evangelio? Podemos escuchar muchas voces negativas. Podemos escuchar consejos quizás de amistades que no convienen. ¿Cuál cristianismo? ¿Para qué seguir con lo mismo? ¿Para qué comportarse así? ¿Por qué no vamos para este lugar? ¿Por qué no hacemos esta otra cosa? Eso es un consejo que no te conviene. Y yo te aconsejo que recibas el consejo, valga redundancia, de Dios. El consejo de Dios. Dios te aconseja: vive en santidad. Dios te aconseja: apártate del mal. Dios te aconseja: sigue adelante. Aunque muchos digan muchas cosas, sigue adelante. Dios te aconseja que dejes de hacer lo malo que sabes que estás haciendo, porque eso es lo tremendo. A veces sabemos que estamos comportándonos mal delante de Dios y lo seguimos haciendo como si no lo estuviéramos haciendo. Y Dios te aconseja: sabes que lo estás haciendo mal, te aconsejo que no lo sigas haciendo. Te aconsejo que te apartes del mal. Te aconsejo que pidas misericordia. Te aconsejo que sigas yendo a la iglesia. Te aconsejo que sigas orando. Te aconsejo que sigas buscando mi presencia. Dios nos da consejos para vida. Y algo más tremendo. Y Dios nos dice: escoja el camino, escoja el camino de vida para que vivas, o el camino de perdición. Y eso a mí me pone en la situación de que en mí está el decir: o lo voy a hacer o no lo voy a hacer, o lo voy a seguir haciendo o lo voy a dejar de hacer. Porque el Señor dice: escoge lo que vas a hacer. Está en tu mano, está en tu decisión, está en tu corazón lo que quieras seguir haciendo con tu vida. El caso está que si te decides a pedir perdón, yo te voy a perdonar y te voy a ayudar. Pero si decides seguir cometiendo el mismo error, definitivamente vas a llevar la consecuencia de ese pecado. Y Dios sabrá, hermanos, por qué esta palabra la estamos escuchando hoy. Porque no es solo para ustedes, también es para mí. De pronto en esas bancas hay gente que no está andando bien con Dios, y Dios le está aconsejando que se corrija a tiempo. Dios le está aconsejando que no lo siga haciendo. Por eso el Señor dice que con cuerdas de amor Él nos llama. Porque no está diciendo: o te arrepientes o te castigo, o te arrepientes o te la vas a ver conmigo, o lo haces o te las cobro. Dios no nos está diciendo eso. Te aconsejo, hijo, te aconsejo, joven, te aconsejo, anciano, te lo aconsejo: busca el bien, busca mis mandamientos, escoge el bien, escoge mis mandamientos para que vivas. Escógelo, es una decisión. Y yo quiero invitar a cualquier persona, no vamos a decir específicamente a este sí, a este no, a este joven, no, a cualquiera que venga a pasar ese altar y se pare unos minutos para hablar con Dios. Gástese un minutico para hablar con Dios. Gástese un minutico para decirle: Señor, es verdad lo que usted está diciendo. Gástese un minutico para reconocer su condición. No seamos duros de corazón. No endurezcamos nuestra cerviz. Mire, no somos la primera vez que ofendemos a Dios. ¿Qué pensará mi hermano que no pasó y me está viendo pasar a mí? Y bueno, ¿y cómo está el hermano que quizás no pasó? Qué bueno que ese altar se llenara, o en esas bancas nos arrodilláramos, porque yo creo que esta palabra es para todos. Todos nosotros necesitamos entender, necesitamos tener en cuenta los mandamientos de nuestro Dios. Uno dirá como el joven rico:
¿Cuáles son los mandamientos? No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Uy, Señor, yo todos esos mandamientos ya me los sé. No basta saberse los mandamientos, es necesario vivir los mandamientos. Es necesario vivir para agradar a Dios. Es necesario vivir tomando el consejo que Dios nos da. Vamos a orar. Bendito Señor Jesús, Dios Todopoderoso, esta noche invocamos tu nombre, Señor Jesús. Aquí estamos delante de tu presencia, Dios. Aquí estamos en este altar, Señor Jesús. Aquí estamos, Dios, con el deseo, Señor Jesús, de atender tu palabra, Señor. Con el deseo de comprometernos, Padre Celestial, a tomar ese consejo tuyo. Con el deseo de comprometernos, Dios, a obedecer tu palabra. Con el deseo de comprometernos, Señor Jesús, a vivir para agradarte, Dios. Aquí estamos, Señor Jesús, hombres y mujeres, Dios, que te hemos ofendido muchas veces, Señor Jesús. Pero quiero también, Señor Jesús, venir a tus pies, pedirte perdón, Señor. Hoy quiero reconocer, Dios, que sí la he estado embarrando, que sí he estado haciendo cosas que no convienen, pero que quiero cambiar, Dios. Quiero recibir el consejo tuyo, Señor. Quiero recibir esos mandamientos. Quiero empezar a aplicarlos. Recibe, iglesia. Recibe, joven. Recibe, hermano, el consejo de Dios. Guarda sus mandamientos para que te vengan vida. Guarda sus mandamientos para que venga bendición de Dios. Guarda sus mandamientos para que Dios todos los días extienda tu misericordia. No es que no podamos fallar. No es que no podamos pecar. No es que no podamos en algún momento ofender a Dios. Somos seres humanos y lo hacemos. Pero el Señor quiere que en nuestro corazón haya compromiso de agradar a Él.